¿Cómo ves este panorama en el que puede influenciar mucho también en la situación de la región? Es complicado en la medida que se está usando un mecanismo constitucional que debería ser excepcional. El impeachment es una figura que intenta traer criterios de justicia a procesos políticos, ¿no? En caso de que un presidente cometa algo tan grave que merece ir contra la voluntad popular en su momento y decir no, tiene que salir del poder. Claro, pero como todo proceso político finalmente se cuela la política. Ahora, antecedentes, el expresidente Collor de Mello, ¿no? Bueno, y el intento de impeachment de Clinton en Estados Unidos, y en América Latina ha habido varios casos de intento de juicio político que algunos terminaron con destitución, otros que se fueron por la puerta falsa, pero como fenómeno de estos choques de poderes ya tenemos varios. Lo problemático es, como digo, que si tú tienes un tema de ha llegado al poder apoyado por una voluntad popular, debería ser absolutamente excepcional. Y ese tipo de casos abre la puerta a que no lo sea. Por eso ella habla de golpe, ¿no? Por eso ella habla de golpe. Por supuesto, ella minimiza también, para decirlo de otra manera, probablemente el PT frente a un gobierno de derecha que ha cometido los actos de corrupción que se le han comprobado, hubiese apoyado algo similar. Entonces hay un problema básico en América Latina de este tipo de élites, ¿no? Que usan los mecanismos para derrotar a los otros sin pensar que están abriendo la puerta a ciertas situaciones de inestabilidad. No olvidemos que esos son por casos extraordinariamente temas de corrupción, ¿no es cierto? Registrados allá, y la malversación, el cambio en las cifras, el maquillaje en las cifras fiscales. Volvamos a nuestro territorio y a nuestro plano electoral. Te hablaba yo un poco antes de las encuestas y de lo último publicado por Datum, ¿no es cierto? De estar 50-50. ¿Qué va a inclinar esta balanza? Yo creo que hay un proceso que no estamos viendo y que creo que es una onda que podría ir en favor de Fujimori, que es el voto más popular, ¿no? De los sectores de donde ella está ganando, y donde ese voto se decide mucho más hacia el final. Todo la pirámide social cambia el voto un poco al final, pero allí creo que es mayor. Y hasta ahora ya tiene ventaja ahí. Entonces, si me preguntas qué puede tener la balanza, es qué tan efectivo sea Kuczynski para detener ese proceso y ganar voto en otros sectores. ¿Tú ves a un Kuczynski algo agotado, algo estancado, algo como que quizá muchos incluso dicen no quiere ganar la elección, o es simplemente que es parte de la estrategia? No, yo creo que él está jugando, creo que sus estrategias, finalmente ellos son estrategas de campaña, yo soy politólogo, así que pronto yo saben más. Estoy arriba, tengo que cuidar y ser conservador en lo que digo, porque lo que digo puede llevarme a perder votos. Pero vemos un poquito la defensiva, algo por lo menos en opinión personal, lo que yo creo es que él tendría que estar preocupándose mucho más en politizar ciertos temas que muestren claramente a los votantes que ya tiene para que no se le vayan, y algunos nuevos votantes que tienen razón de estar con él. Por ahora el sur está votando por Kuczynski, a pesar de ser limeño, a pesar de ser asociado con la derecha económica. ¿Ha acercado muy bien su territorio en el sur? ¿Es suficiente? ¿Está totalmente yo creo que no, porque si tú ves qué gente ha votado por Keiko en el sur, hay una parte importante. La segunda en muchos lugares del sur ha sido Keiko. Muy poca gente en muchos lugares del sur votó por PPK. Entonces, en estos días, el votante de PPK no está hablando necesariamente con votantes convencidos de PPK, está hablando con fujimoristas. Y esa gente puede virar su voto como ya se está viendo. Entonces, creo que en conos de Lima, cosas similares. Entonces, necesitas de alguna manera tener una mayor presencia hacia sectores que tal vez hoy están contigo, pero podrían comenzar a irse. A virar. Y en provincia, en el interior del país, en la sierra, la selva. Eso es precisamente, ¿no? En el sur PPK está ganando, pero tú ves una pequeña caída y un aumento de Keiko. Eso tiene que ver la forma de cortarlo con algún tipo de señas. Y está muy segura, por supuesto, de lo que es el norte, ¿no? Sí, el norte, y por ello el norte PPK también. El debate ahí. ¿El debate va a inclinar ciertamente la balanza, crees tú? Yo creo que los debates, salvo un error groserísimo, alguna metidaza de pata, ¿no? ¿Pero crees que el debate realmente es lo que la gente espera para definir su voto? Tú me preguntas, es en una pelea tan clara, tan pegada, creo que el debate puede tener efectos, metida de pata, algo grueso, ¿no? Pero si no, lo que va a hacer es solidificar el voto que ya hay. Hay gente que ya tiene muy definido su voto. ¿Crees tú que el PPK esté confiando mucho en que solamente el voto antifujimorista va a hacer que llegue a la elección? Yo no sé si es la evaluación, pero como que creen que ya tienen ese voto más o menos claro y tienen que ir a pelear en algunos sectores otros votos. Mi impresión es que debería solidificar un poco ese voto antifujimorista con algunos... Ojo, obviamente, y eso lo sabemos bien, no es que PPK pueda ser mañana Verónica Mendoza, ¿no? Eso sería más malo para él, probablemente porque parte de su voto no le gustaría, ¿no? Claro que sí. Pero sí, por lo menos, ser más claro en algunos temas que marquen una diferencia. A mí me parece curioso que en algunos debates que hemos visto, la gente que estaba debatiendo a favor de PPK terminaba, en algunos casos, peleándose con el periodista
por críticas al fujimorismo. Entonces tú dices... Total. Un momento, ¿no? ¿Estás acá acá o estás allá? o estás ¿no? allá? Estos jales recientes, ¿no? Que lo que ambos candidatos se han esmerado en dar a conocer, ¿no es cierto? Empezamos por el señor Hernando de Soto, en el otro lado el sistema de seguridad ciudadana, Gino Costa en un lado, y en el otro lado el fiscal Guillén, el fiscal, ¿no es cierto? Y, en fin, una serie de personalidades que se suman a ambos equipos. ¿Cuánto va a abonar a la campaña de cada uno? Si ayudan a reforzar alguno de estos puntos, yo creo que abona. Creo que la llegada de Guillén es una cosa buena porque le ha dado más claridad y más fortaleza a un discurso de por qué el fujimorismo tiene estos temas de corrupción. En el caso de Keiko yo creo que ella necesitaba algunos técnicos porque se le veía muy sola. Yo creo que llenan huecos, no creo que sea definitivo. Ayudan a evitar crisis y problemas posteriores porque ya no te pueden decir tanto eso que te iban a decir antes. Sin embargo, entre estas figuras también hemos escuchado ciertas pullas, ¿no? Uno señalar que otros no tienen quizás la misma categoría o los mismos pergaminos para opinar sobre tal o cual tema. O por lo que no decirlo, dirigir concretamente programas de lucha anticorrupción. Sí, no, por supuesto. Yo creo que en eso PPK ha tenido algo positivo, que es traer gente con credibilidad. Ojo, gente con credibilidad que no ha estado metido en política, porque tú puedes ser gente con credibilidad que de servir tanto de escudero y apagincendios termina perdiendo capacidad de ser vocero, ¿no? Y por el lado de Keiko yo creo que ella como que ya decidió que su antivoto ya no lo va a bajar, digamos. O sea, ya tuvo todo este tiempo, entonces ahora está yendo a cazar votos particulares en algunos bolsones electorales y a llenar el tema técnico más que nada, ¿no? Porque, por ejemplo, con todos estos ataques de trolls y cosas que se han visto que obviamente están concertados y eso va quedando claro, no la ves a ella desautorizando. Pero le quita puntos el hecho de la denuncia de este abogado Olivera en relación, por ejemplo, a un tema ya tocado, si bien es cierto, ¿no? Pero podría aprovechar esto PPK sobre los estudios. PPK podría usar eso en forma personal. Si usted permitió que llegase dinero sucio a su entorno, ¿cómo así va a venir a decir? ¿Va a jugarle algún revés? Y yo o creo no, que no ese tema de los estudios es algo que nunca se termina de aclarar porque depende mucho de ella. Las investigaciones no pueden llegar a ella, que sí podría presentar documentos. Claro, ¿crees que esto le podría valer a PPK subir? No sé si subir, yo creo que en ese momento lo que tienes es posicionamiento, ¿no? Entonces puede reforzar la idea que el fujimorismo tiene problemas de corrupción, pero al mismo tiempo es una denuncia vieja. ¿Qué tanto puede variar? Estamos hablando, como te digo, de porcentajes muy pequeños, ¿no? Y algunos temas que no pasan por estas denuncias, pasan más por un movimiento de la gente definiéndose por un candidato por ciertas características. Yo creo que los candidatos, y especialmente PPK, debería tener muy en claro que tiene que actuar para evitar ese crecimiento silencioso, que no es el que los periodistas resaltan, no es el que los politólogos resaltamos. Y las encuestas recogen. Tú ya estás viendo que en el sur PPK de estar muy acá ha comenzado a caer y Fujimori ha comenzado a subir. Ves en Conos de Lima también ese movimiento y eso pasa por estar presente, moverte, darle algo a esos sectores. Probablemente no se supo aprovechar algunos aspectos como la rencilla entre los hermanos. Sí, o darte cuenta que sí, nadie necesitaba de ti un gran pacto político con la izquierda, pero sí necesitaba gestos claros hacia el sur, por ejemplo. O un discurso hacia los Conos de Lima, ¿no? Gente que está votando por ti en niveles considerables, pero que si Keiko comienza a explotar esta idea de Pituco, San Isidrino, limeños, en Lima Centro. ¿Y el lobby, esa idea del lobby acá al lado, crees tú mucho o no? Tiene fuerza, creo que tiene que, más que el lobby es un poco que trabaja para los ricos. O sea, en el Perú yo creo que este viaje de 10 días a Estados Unidos, por ejemplo, no fue. Sí, no, porque pudo contrarrestarlo con lo de la hija, ¿no? Y un claro motivo familiar. Pero yo creo que en el Perú, desde el freidemo, esta idea de candidato a los ricos es muy peligrosa. Y si logras detener, tienes que poder detenerlo antes de que comience a pegar, ¿no? La fragilidad de las propuestas en este último tramo, ¿cómo lo ves? En el caso del fujimorismo, a mí lo que yo pensé al inicio de la elección, que ellos iban a intentar una pequeña moderación que les permitiera reducir antivoto. Por diversas razones no se dio. Los nuevos voceros fueron tan duros como los anteriores. El señor Becerril, por ejemplo, es un Marta Chávez sin la historia de Marta Chávez. Es una persona que piensa igual. Yo creo que ese plan nunca y no elevaron en ningún momento el debate. No, entonces yo creo que ahorita están pagando consecuencias de no haber tenido esas otras discusiones, que claro, de nuevo, no se trata que Keiko se convierta en Keikaviar, ¿no? Porque eso no era creíble, pero sí dar pasos hacia... No se hizo, ya es tarde, y ellos saben eso, entonces... Creo que ahora el intento ya no va a ser tanto discutir propuestas, con lo cual perdemos todos, sino de captar votos, ¿no? ¿Y cómo los captas? Porque PPK, por ejemplo, se atribuye al equipo de Keiko seguir con un tema de mentiras, como haberle endilgado el tema de retirar la CTS, cosa que él desmiente, y en el otro caso, otro tipo de temas, ¿no?
Sí, pero tienes que ver que esas denuncias muchas veces se hacen sabiendo que te van a decir que son mentiras, pero si tu si no has sido claro sobre ello, si no has tenido posiciones duras, es complicado. Yo veo que... Yo te preguntaba un poco, Eduardo, ¿qué inclinará la balanza? Tú me decías de repente alguna metida de pata muy brava, el tema de los debates, estos ejes programáticos y que son muy detener este rápidos. movimiento de querer encuadrar a PPK como candidato a los ricos. Yo creo que si él logra detener eso y fortalecer por qué él no es Keiko Fujimori, tiene que aclarar a sus voceros, que muchas veces no hay mucho tiempo tampoco. No, ya no queda tiempo. No queda tiempo. Y por el lado de Keiko Fujimori yo creo que ella ya está optando más bien por confiarse en este crecimiento entre voto popular y al mismo tiempo ganar votos en bolsones particulares, ¿no? Tenías un artículo muy interesante sobre los programas sociales, ¿no es cierto? Cuando tú le preguntas a un ministro de este régimen qué es lo que más temería respecto de lo que se ha resaltado, se ha hecho en educación, en salud, te señalan que continúan y que logren trascender este gobierno. ¿Qué tendrían que ubicar, digamos, ambos candidatos en el marco de los programas sociales, que son muy bien vistos y recibidos? Es que yo creo que esas son discusiones técnicas de política que no se han politizado en la campaña, en parte por culpa de los medios, en parte por culpa de los propios candidatos, que requieren que la gente esté atenta y pueda saber cuando le están cambiando cosas, que requiere que cuando nombren a un incompetente a cargo de un ministerio importante la gente se moleste. Y eso se cultiva, eso se construye, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa muchísimo que programas importantes como la reforma policial, la reforma universitaria, la reforma en la educación, la diversificación productiva, que ha ido contra sentidos muy establecidos del Estado peruano que lo hacían poco pragmático, que esos temas, la calidad técnica del programa social, que no es algo que sea normal en el Perú, ¿no? No están politizados ni partidizados, que eso se pierda y no se continúe. Y creo que en eso también hay que decirlo, le ha faltado a este gobierno politizarlos adecuadamente, pues no tenía institucionalizarlos, amalgamarlos de tal forma que no sean vulnerables. Este canal, yo no venía a este canal desde mucho tiempo, míralo cómo está, tiene más cosas. Bueno, ¿qué nos garantiza que el siguiente gobierno no lo va a convertir en una máquina de propaganda? Es más grande, tiene más recursos, puede ser más efectivo. Entonces, creo que a este gobierno le ha faltado ser capaz de politizar la continuidad de políticas de Estado. A lo que yo te mencionaba era institucionalizarlo de tal forma de que no sean vulnerables y que puedan trascender Siempre van a ser vulnerables, pero la forma de institucionalizarlos es que la población misma reconozca que algo se ha logrado. Empoderarlos. ¿No? Entonces, pero si tú le preguntas a la opinión, ¿están de acuerdo, por ejemplo, con Cunamás? Beca 18 es un programa que... pero tú y yo sabemos que si quieres destruirlos basta porque te pongas un incompetente o un subordinado. ¿Cuál sería tu sugerencia para el próximo gobierno? Para el próximo gobierno, bueno, ojalá que mantenga muchas de estas cosas, pero creo que van a tener que tener un papel muy activo los exministros, por ejemplo, en convertirse en un grupo de presión que desde la técnica, desde la tecnocracia, desde la sociedad civil, defiendan sus reformas, porque así solitas no se van a defender. Si yo quiero que no funcionen, mañana nombro un incompetente y se cae. O sea, y el público no está mirando eso porque además el tiempo en televisión abierta, el tiempo en televisión medios privados, que le dedican a la política es mínimo, ¿no? Los fines de semana. Entonces, exacto. Pero no en hay el Canal debate. 7 te puedo confirmar, por el tiempo que estamos en esta señal, que se han logrado muchos temas de pluralidad. No, total. Y de ir caminando hacia ser verdaderamente una televisión pública que no tenemos en el Yo creo que eso es totalmente cierto, pero mi crítica sería ¿por qué no se han dado normas y medidas que hubiesen garantizado? Eso es lo que ha faltado. Eso es lo que el gran desafío. Un tema final sobre el tema electoral y es el tema de 24x24, que es lo que está proponiendo, que ahora se esa cuestión casi como alianza electoral con la minería informal, en fin. No, son cosas muy peligrosas y a eso te ayudan las reformas, ¿no? O sea, si tú vuelves al 24x24, este día que dicen no va a ser temporal el retorno y va a ser solo para ciertos sectores, el 24x24 se convirtió en la forma en que la policía se llenaba de espacios de corrupción, donde entraba el poder privado a usar a la policía como su guachimán. Exacto, corriendo chifas, ¿no? Y universidades privadas y... ¿Eso no es denigrante para la Policía Nacional? Primero, si queremos reconstruir esa confianza, esa imagen. Es denigrante, pero también hay que reconocer que venían de un problema. La policía llega al 24x24 por los malos salarios. Entonces, pasa por reconocer la importancia de la policía, por mejorar su condición y establecer algunas formas de mejoras salariales que impidan que vuelvas a un sistema. A mí no me preocupa tanto el chifa y el colegio, o el cuidar espacios bancarios. Eso, bueno, finalmente es una necesidad. A mí me preocupa cuando los policías van a trabajar para actividades que los vinculan a aquellos que deberían estar controlando. Agencia de seguridad. Y se pierde totalmente la naturaleza de la labor de un policía.